No te escucho. Ya. ¿Ahora sí me escucha mejor? Listo. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Hoy les contaba que vamos a tener un programa muy especial, un Facebook Live muy especial, porque es un proyecto que se empezó a gestar hace algún tiempo, un proyecto muy interesante del cual hace 2 noches lanzamos el tráiler y para eso hemos traído una invitada especial de la Universidad Militar Nueva Granada. Normalmente los juegos se piensan, o recuerdo cuando niño, muchas horas de tiempo en frente a consolas de 8 y 16 bytes o bits de Super Mario y ese tipo de consolas. Y en ese entonces se creía que ese tiempo que estaba ahí lo perdía o que era un tiempo de ocio o que simplemente era para pasar el rato. A la medida que hemos evolucionado en las tecnologías y que hemos sabido aprovechar mucho más las herramientas multimedia, nos hemos dado cuenta que este tipo de herramientas sirve también para acercar públicos. De hecho, muchos sectores de la industria le han apostado al diseño de juegos de la industria y de instituciones, a la aplicación de juegos y herramientas multimedia para acercar públicos jóvenes o para acercar nuevos públicos. Y en ese sentido, el Museo Nacional de las Telecomunicaciones de la Universidad Militar de la Nueva Granada ha desarrollado un proyecto llamado El Origen del Mensaje. Para hablar del proyecto, hoy hemos tenido el placer de invitar a María Isabel González, que es ingeniera en multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada, y a nuestra compañera habitual de las charlas, la ingeniera Ada Chávez, que es la directora de Museos de la Universidad Militar Nueva Granada y jefe de sección de Arte y Cultura de la misma universidad. Muy buenas noches para ustedes y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, María Isabel. Buenas noches. Bueno, van llegando personas. Vamos, 11 personas, ahí va llegando más acompañantes. Les recuerdo a las personas que están en nuestro Facebook Live que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y en la medida que vayamos avanzando vamos a ir desarrollando y abordando todas estas preguntas que nos van haciendo. Y empecemos un poco con el tema del videojuego o del juego mejor. Desde el principio, ¿cómo se gesta un videojuego? ¿Cómo se piensa un videojuego? Desde la ingeniería, ¿cómo se estructura un videojuego para que uno finalmente lo disfrute? Porque detrás de eso debe haber muchísimo esfuerzo. María Isabel, ¿tú o yo? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, bueno, hay varias fases que, pues todas las fases dependen de la metodología que se quiera utilizar para abordar el problema y pues en sí el videojuego. Entonces, pues, digamos, con cada metodología, pues cambia las fases que esta va a afrontar. Pues para nosotros, en este caso, nosotros utilizamos pues la que más nos acercaba a la solución que nosotros queríamos, pues era la metodología en cascada. Entonces, pues esto tiene fases definidas, que son pues la definición del proyecto, especificaciones del juego, biblioteca de arte, especificaciones técnicas, construcción, aseguramiento de calidad, pruebas de calidad y finalmente pues sacarlo. Pero pues vimos que esto nos funcionaba, pero también nos funcionaban o sea, lo que pasaba con esto era que nos permitía pues llegar a la solución, pero si había algún error en diseño o en la historia que habíamos elegido o en la narrativa o en la estructuración de los niveles, nos íbamos a dar cuenta de esto muy adelante del proyecto. Entonces hicimos una articulación de esta metodología con un desarrollo llamado Scrum, que es de metodologías ágiles, para crear nuestra propia metodología para desarrollar pues este proyecto.
Entonces lo desarrollamos en 3 fases diferentes y al terminar cada fase se hacía como un testeo de si estaban funcionando las cosas, si a la respuesta que estábamos llegando era la deseada y pues ese tipo de cosas. Entonces pues la metodología que articulamos era pues parte de análisis, donde teníamos la identificación de los requerimientos del proyecto, la narrativa, los requerimientos a partir de la narrativa, el modelado del sistema. Y luego la fase de diseño, que ya venían como, bueno, qué arte queremos utilizar, por qué ese arte, qué piezas del museo propiamente se van a utilizar en el videojuego. Y luego pues ya la parte de implementación, que era pues ya construir el juego y correrlo dentro de un ambiente para saber si estaba funcionando o no, o qué problemas pues se obtenían para hacer las correcciones y ya pues sacar la última fase del proyecto. Ya nos contó Por ejemplo, ahí. Sí, sí, pero yo te iba a preguntar, tiene un invitado ahí a su mano derecha. Cuéntanos un poco acerca de cómo surge ese personaje, cómo es el proceso para que este personaje sea el protagonista del juego. Bueno, como se pensó, primero se hizo como una recabación de varias historias de cómo podríamos manejar el juego y cuáles eran los objetivos que se querían pues llegar en el juego. Entonces hicimos como 4 o 5 historias, 4 versiones diferentes, y de esas pues escogimos la que mejor se acoplara, o hicimos como un mix entre todas. Y pues la historia que quedó pues es esta que se publicó, y en ella había una representación del jugador en el ambiente virtual. Entonces hicimos una investigación como qué entes o qué personas trabajan usualmente pues en un museo. Entonces está pues los administradores, los restauradores, los museólogos, y entonces a partir de eso se miró como qué entes habían y cuál era el que más como estaba ahí pero no era tan reconocido. Y pues llegamos a la conclusión de que el que estaba ahí siempre y era una pieza muy importante del museo es el restaurador, que es la persona que siempre intenta que las piezas estén bien, que estén presentables para que las personas disfruten de su estadía en el museo viendo las piezas. Entonces decidimos cómo hacerle un homenaje a esa persona que siempre está ahí, pero que no todo el mundo conoce. Sí. Nos iba a contar algo acerca del personaje. Sí, les iba a contar algo que tiene que ver con el surgimiento del proyecto en sí. El proyecto de investigación lleva como título Diseño de un prototipo de juego interactivo web para públicos no presenciales, en este caso del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Y en ese título está articulado todo lo que nos ha contado Marisabel. Hay que destacar dentro de este título que fue diseñado para público no presencial, y esto surge como una estrategia de captación de públicos que no tienen la posibilidad de ir físicamente a nuestro espacio, o sea, a nuestro museo ubicado en Campus Nueva Granada de la universidad en el municipio de Cajicá. Entonces, en ese orden de ideas surge el proyecto de investigación, y es cuando se vinculan 2 ingenieras de la Universidad Militar, una ingeniera en multimedia, que es quien nos acompaña hoy, Marisabel, y otra ingeniera del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Articulado con ellos fue que se creó todo este desarrollo de la investigación. Y el personaje, además, que nos acompaña aquí hoy, también tiene una connotación educativa. Resulta que cuando se hace una multimedia educativa, que en esencia es el juego que estamos presentando,
las multimedias educativas como estrategia para llegar a captar al usuario en primera instancia. Siempre se recomienda a nivel de ejecución, o sea, dentro de los criterios, elaborar un personaje o un anfitrión, por decirle de esa manera, para que haga un acompañamiento, ya sea permanente o cada vez que lo invoquen dentro del juego. Y en este caso, ese anfitrión y ese acompañante al usuario del juego es nuestro restaurador, que ya aquí lo tenemos en 3D para que también sea una pieza de colección y armable, o una pieza complementaria para que nuestros seguidores la construyan en familia. Sí, bueno, para las personas que de pronto están llegando, estamos hablando de un juego que se desarrolla para acercar públicos no presenciales al Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Entonces, para comprender un poco el juego, tenemos el protagonista, que es el personaje que está a mano derecha de Ada, es el restaurador. Pero el restaurador tiene la compañía de la guía, que es otro personaje que también está ahí muy importante. La idea es que dentro del juego uno va entrando a unos escenarios y va recolectando información acerca de unas piezas y va reparando otras piezas porque se tienen que hacer antes que el museo abra. En ese contexto, ¿por qué es importante crear un personaje como el guía, o como la guía mejor? Bueno, bueno, voy a responder esa pregunta porque el guía en este caso lo que actúa es como, bueno, hay dos funcionalidades del guía en este caso, que una es ser la mascota digamos, del museo de la Universidad de las Telecomunicaciones, del Museo de las Telecomunicaciones de la universidad, y dos es ser un acompañante del jugador para explicarle la metodología del juego. Entonces, las personas tienen acceso a él en cualquier parte del juego, les explica cómo moverse, cómo jugar, cómo seleccionar piezas, cuál es el objetivo primordial del restaurador, es decir, los jugadores, por qué se hace esto, cómo obtener recompensas y cómo interactuar en sí en todo el juego. Ok. Hay una pregunta que nos hace Nidia Janet Quintero, de aquí de nuestras personas que están escuchando o viéndonos también. Dice, o ella pregunta, para estos juegos web, ¿qué tipo de visitantes se tuvieron en cuenta? No sé si el objetivo primordial de... No, que tal vez la pregunta está orientada que tal vez la pregunta está orientada a qué tipo de interacción se tuvo con personas para que ayudaran a aportar con sus aportes visitantes a construir el juego. Ok. Pues directamente con los usuarios finales se tuvo, digamos, en cuenta su opinión ya a la hora de corregir interacciones, ya, digamos, en la etapa final del juego. Y en las etapas iniciales del juego se tuvieron más en cuenta como investigaciones previas que tenían de juegos en otros museos. También la universidad siempre que va un visitante guarda la información pues de esa persona, qué edad tiene, por qué va al museo, cuál es el fin, de dónde lo conoció, de dónde lo oyó. Entonces todo eso nos ayuda a nosotras a construir pues cuál era el perfil. Nosotros ya sabíamos que el perfil era el usuario no presencial de la universidad, pues del museo, pero para obtener un perfil de las personas que ya iban, pues acudimos a esa información, que nos da también una forma de saber cuál puede ser el promedio de personas que no pueden ir al museo, pero a los cuales íbamos a llegar por medio virtual, por decirlo así. Mira, para complementar lo que nos comenta Marisabel, cuando comenzamos a hacer a identificar los requerimientos
de los públicos no presenciales, partimos de esencia de los presenciales. En ese momento contábamos con una identificación de perfiles gracias al estudio de públicos que estábamos adelantando. Esto nos da unas características con lo que nosotros denominamos el buyer persona. Entonces, de ahí sacamos las variables que podríamos encontrar muy probablemente en público interesado, pero no presencial. En este orden de ideas, entonces, se comienzan a listar todas las variables y alternativas de nuestro público, que se decantan en requerimientos, y esos requerimientos son de los que está hablando María Isabel, que los tienen en cuenta para comenzar a ver qué necesidades y qué alternativas de intereses pueden tener las personas para poderse interesar con el juego. Okay. Sí, aquí Nidia nos dice que precisamente estaba hablando de qué edad mínima es la requerida para estar capacitados para jugar o para disfrutar del juego. Pues realmente yo veo que los niños ahorita ya cogen el computador y hacen lo que quieren, ¿no? Sí, exactamente. Es complicado. Igual el juego pues es bastante lúdico. Tiene, tiene niveles de puzzles y de rompecabezas y de laberintos que en realidad cualquier persona puede llegar a disfrutarlo. No se requiere un nivel de agilidad y destreza de adulto para poder llegar a disfrutar y entender el juego. Sí. La ventaja también es que es bastante intuitivo, entonces él mismo te va llevando y como tú decías antes, si tienes alguna inquietud, ahí está el personaje de la guía que va a estar pendiente de solucionar esas inquietudes o que las personas tengan cuando están jugando. Nos pregunta María de la Rivera, ¿cuál fue o qué fue lo más difícil de crear este tipo de juegos? En sí, lo más difícil es que tiene que ser educativo. Entonces, siempre tiene que haber un nivel de enseñanza en el juego. En nuestro caso, queríamos que los públicos conocieran todo el entorno del juego, todo el entorno del museo más bien. Entonces, se llegó a conclusiones como que sería muy chévere que el videojuego mostrara las locaciones reales y las ubicaciones reales de los objetos del museo, de los elementos del museo. Entonces se hizo básicamente un blueprint del lugar real donde está el museo para utilizarlo en el juego. Entonces el museo tiene 3 salas, el juego tiene 3 salas, en ciertas salas hay unas características del museo, eso mismo tienen las salas del videojuego, en ciertas salas están los elementos destinados a comunicaciones, en otras salas a cine y video, en otras salas pues a otros elementos, y así mismo se utilizó en el juego. Pues yo considero que lo más difícil es como dar ese toque de enseñanza, no simplemente de ocio y de disfrutar, sino que pues al final quede como un aprendizaje. Hay una cosa o un aspecto para complementar también lo que dice María Isabel. El juego es un prototipo. ¿Eso qué significa? Que es un modelo a pequeña escala, porque era, como ahorita les explicaba, eran muchas las variables y las características que puede tener un público no presencial, comenzando desde lo que están preguntando las personas que nos acompañan esta noche, la edad mínima y de pronto hasta las características de dispositivos donde desarrollarlo. En ese orden de idea, entonces, el prototipo no tiene un volumen, una complejidad tal como lo que dice María Isabel, pero sí tiene lo básico para que alguien se interese y cumplir el cometido del juego, acercar al museo, dejar una enseñanza y aparte de eso, captar nuestro público no presencial. Entonces, no perdamos ese panorama, es un prototipo
que es un modelo a pequeña escala que estamos brindando como una alternativa en el contexto de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Juliana González, buenas noches. Nos pregunta, ¿el juego es de libre acceso? Sí, Juliana, es de libre acceso. De hecho, terminado el Facebook Live, les vamos a dejar en nuestra fanpage la dirección para que desde ahí ingresen directamente al juego. Es importante aclarar que por ser un juego de prototipo, como bien lo dice Ada, solamente es para juego desde el PC, desde la PC. En un momento esperamos que ya poderlo tener para móviles, pero pues ahí vamos andando, sino que como dice Ada también, la situación nos ha obligado a tomar alternativas para acercar públicos y esta alternativa estaba ahí haciendo fila hace rato para ser disfrutada por nuestros usuarios, nuestros públicos. Preguntan, ¿cómo hacer que el juego genere curiosidad para atraer al usuario final? Me imagino que desde la concepción del mismo juego. O sea, como cuando tú piensas cómo hacer el juego, tú piensas cómo hago para generar que la gente se acerque al juego. Bueno, en nuestro caso, lo que nosotros consideramos fue que pues utilizar esas piezas que en algún caso eran las más representativas y de las que más teníamos información, y también teníamos los videos que realizaron los chicos, que fue el live pasado, también arte de ciertos elementos, igual que fotografías. Entonces, pues para nosotros llegar a dar esa curiosidad y pues esa curiosidad de acercar a la gente y que la gente quiera seguirlo jugando, pues estaba el desafío de, bueno, si pasas este nivel, pues vas a obtener esta pieza, y esta pieza te va a decir algo acerca de cómo fue hecha, qué año fue hecha, y más información pues de la pieza. Entonces, digamos que eso fue lo que nosotras utilizamos en el juego para despertar esa curiosidad, que te mostraba no solo, digamos, la ilustración, sino pues había más recompensas. Entonces podías saber más información sobre la pieza, dónde está ubicada, dónde fue hecha, y en un solo lugar. Hay un tema que es muy importante y es el que ayuda a crear esas atmósferas en las salas y que para el juego es muy importante, y es la paleta de colores. ¿Cómo se llega a definir ese ambiente y esa paleta de colores ideal para en este caso, el origen del mensaje? Pues en mi caso, pues creo que esto es una pregunta más para Ada, porque ya cuando llegamos a hacer el videojuego, el manual del museo ya estaba realizado. Entonces ya había una directriz que decía: la sala de comunicaciones va a ser verde, la siguiente sala va a ser roja, la siguiente sala va a ser azul. Pues eso ya eran cosas que estaban en el manual de diseño del museo. Entonces, pues nosotros simplemente las apropiamos dentro del juego para que pues se supiera que había una relación directa cuando los usuarios no presenciales se volvieran presenciales, que había una relación directa del juego pues con el lugar físico donde está el museo. Sí, efectivamente el manual de imagen del Museo Nacional de las Telecomunicaciones es el producto del montaje museográfico que tiene actualmente, ¿verdad? Y la escogencia de los colores está asociada a la diferenciación de las tres salas que tenemos: comunicaciones, conexiones y poder, donde cada una tiene un color asociado. De pronto la escogencia del color estaba en el primero, que era el último poder, que es el verde, que está asociado a los gigantes del museo, y lo que nos transmite es como que aquella paz, porque las máquinas son muy grandes. Entonces es un contraste que se eligió allí. Está en creatividad y conexiones. Conexiones, si no me equivoco, creo que es el rosado. Ese rosado es el que está recibiendo la gente, entonces da ese nivel de sutileza
para que comience un proceso de recorrido libre en el museo. Y le sigue creatividad, que lo que hace es simple y llanamente romper el esquema metacognitivo que tiene la persona de un recorrido en un mismo espacio. Pues como esa sala está conformada en los dos espacios y no tienes barrera, lo que hace es simplemente activar y que la persona se ubique que está en otro medio. Entonces, así, en esencia, se eligieron los colores. Y lo que dice María Sebel, después que teníamos ya el manual, pues ella lo que hizo fue apropiarlo para que los no presenciales, cuando estuvieran en modo presencial en el espacio, no sintieran la diferencia. Y lo otro es percibir que lo que veían en el juego era real o muy parecido a la realidad. Ok, aquí voy a compartirles un poco, a ver si me lo permite, algunas de las atmósferas del juego. Ay, no me lo permite. A ver, miramos. Que precisamente lo que dice María Isabel, se piensan en escenarios que son muy cercanos al... A ver, aquí. Este es uno de los lugares, De los ambientes. de los ambientes. ¿Qué podemos hablar de estos ambientes? Bueno, ese es un ambiente específico. Entonces, primero están los niveles. Entonces, los niveles pues son 4, pues que es el nivel introductorio, que es pues donde aprendes a moverte, que puedes seleccionar, donde pues estás apropiándote de lo que está enfrente tuyo, como los menús, que te puedes mover, que puedes pasar de una sala a otra. Si quieres, yo acá tengo los diseños de los niveles. Qué bien. Si quieres, ya claro, te los comparto. Sí. Para que las personas se ilustren un poco más, porque estamos hablando del juego, pero realmente llevar lo que estamos hablando a la imaginación resulta complejo. Nos pregunta Lucas Gallego, buenas noches, ¿el museo tiene una colección permanente o tiene itinerancia en sus muestras? El museo tiene una exposición permanente y efectivamente tenemos exposiciones diseñadas para hacer itinerancias, y estas, además de hacer itinerancia fuera de la universidad, también las hacen dentro de la universidad en las diferentes sedes y espacios que se tengan a bien utilizar. Bueno, vamos a compartir la pantalla de María Isabel, que nos está mostrando los niveles. Bueno, pues como les decía, hay 4 niveles, que el primero pues se refiere a la entrada inicial de la sala pues inicial que tiene el museo. Entonces, cuando tú llegas al museo, está pues este satélite de acá, y la ubicación es de esta forma. Entonces, en esta pantalla, pues lo que haces es como pues saber que hay menús, que tienes 3 menús, y exploras pues qué es lo que puedes hacer, empiezas a intentar pues moverte, cliquear, y pues descubres si quieres la ayuda del guía, él empieza pues siendo tu ayuda. Si no la deseas, igual es bastante intuitivo y pues puedes averiguarlo, pues digámoslo, que por ti mismo. Entonces, luego de eso, si pasas a otros niveles como que es el de lo sensible, que es la primera sala, y pues como vemos, lo que les decía, está diseñado de la misma forma en la que está diseñado el museo. Pasas a la segunda sala, que es esta, que es la creatividad, y a la tercera sala, que es el poder. Y pues dentro de cada sala hay minijuegos. Entonces, pues en este caso no están los elementos, pero pues dentro de los estantes están ubicados los elementos, y si tú cliqueas uno, pues pasas a las recompensas, pues a lo que tú estabas mostrando, que es como los escenarios específicos. Entonces, cada escenario específico, si vemos, acá los tengo. Acá está el que estabas mostrando. Entonces, este escenario específico se llama voces.
Entonces tiene dentro de ese escenario elementos del museo que están asociados con su nombre, con voces. Entonces está, digamos, ahí está el teléfono, ¿qué otro recuerdo que esté ahí? Las Micrófono, consolas creo que las consolas de sonido. No, ese está en que es grabaciones. Ese está acá en grabaciones. Entonces, digamos, se hizo una asociación de los elementos que se iban a mostrar en el juego para asociarlos y tener una categorización, por decirlo así. Y así poder diseñar los subniveles. Entonces, los subniveles sí no están asociados con un elemento físico de la realidad, pero están asociados en sí con la categoría a la que pertenecen. Y ya. Ok, ya. Podemos seguir. ¿Tienes más imágenes de exploración del juego? Si podemos compartir. Voy a compartir Claro que sí. card. Ya acá. Acá, bueno, en tonos iban el telégrafo, el teléfono, el conmutador telegráfico, nostalgia del pasado, que era otro diseño que teníamos, que es esta. Entonces es como un cuarto oscuro de fotografía, entonces iba la cámara, el proyector de diapositivas, perdón. En la grabación, que es esta de acá, que es este estudio, va la grabadora de vinilos, el Walkman. En cine y televisión, que es otro subnivel. Perdón. Ese es el blueprint. Que es entonces iba el Betamax y el proyector de cine. Entonces se diseñaron las piezas de los niveles, de los subniveles que iban acá en modo isométrico, pero todos los subniveles están en modo de perspectiva. Entonces, pues no aunque sí se veían, ¿cómo se puede decir? No resaltaban a la vista. Si uno se fijaba, pues los notaba. Eso con el objetivo de, pues, que si fuera como un poco difícil y tener que analizar la imagen, pero que no fuera imposible para el usuario saber dónde estaba el objeto que tenían que encontrar. Acaba de dar un tip para poder sacar los niveles, María Isabel. Todos nuestros usuarios que nos están viendo ya tienen el... Sí, ya tienen ahí información del juego para acceder más rápido a los niveles. Sí. Bueno, también de pronto un poco para comentarle a las personas que nos están escuchando, el juego también se articula con la exposición que tenemos ahorita, que es una exposición virtual que se llama Desensambles, una mirada explosionada del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Algunos dirán, ¿y ese muñequito que está a la derecha, qué? Ese es el restaurador y es el protagonista del juego. Y así como el restaurador, se están realizando varias piezas en 3D para que ustedes las armen desde su casa. Ya hemos publicado 3, hemos publicado el televisor, el reproductor de diapositivas Kodak, que es muy iconográfico, que es un icono de los 80s, y la cámara de televisión de la década de los 70. La idea es que con todas estas laminitas ustedes puedan armar su exposición en su casa. Vamos a estar saliendo 4 cada semana hasta completar las 16 que hacen parte de la colección. Y si vamos al juego, mañana ustedes van a poder encontrar en nuestras redes sociales al restaurador, que es el que tiene a su mano derecha, y van a poder imprimir desde su casa, imprimir la lámina y armarlo. Y nos gustaría que nos compartieran todas esas cosas que están armando desde su casa,
porque pues también nos ayuda a ver que los proyectos en realidad están llegando y se están causando el impacto que queremos tener. Juliana Flores nos pregunta, en cada recorrido que hace con el restaurador, ¿podemos saber para qué sirve cada espacio? ¿Para qué sirve cada espacio? ¿Te refieres a por qué es de esa forma o no sé si estoy entendiendo bien la pregunta? Supongo que, por ejemplo, en el caso de ahorita que estábamos en el cuarto oscuro de fotografía, dice que en cada recorrido que hace el restaurador, ¿sabe para qué sirve el espacio? A través de las piezas que van saliendo, sí se sabe, se intuye mucho el espacio a que refiere. Vamos a poner algunas de las imágenes. Bueno, sí, plenamente el guía ni el guía ni el juego te dicen este espacio es porque todos los elementos asociados a que vas a encontrar acá pues hacen parte de, digamos, este es nostalgia, pues del pasado, o a lo que quiere dar alusión este espacio, pero pues es una muy buena idea para implementar el juego en una segunda etapa. En la segunda fase. Sí, por ahora, el prototipo y el guía y el restaurador te van orientando a cómo restaurar, reconstruir, en este caso, una pieza del museo. Y si tú te vas dando cuenta en el ambiente en el que la reconstruyes, la restauras, para qué sirve y cuál es la clasificación o categorías, porque está asociado a los niveles. ¿Ya? Yo creo que eso le contesta un poquito a Juliana Flores, que nos preguntó. Sí, yo le voy a mostrar a los públicos precisamente cómo se ve un poco cada una de las piezas. Ahí están. Y a la medida que tú vas avanzando, vas desbloqueando las piezas. Cada pieza, al momento de desbloquearla, tú puedes acceder ya a la información. Por ejemplo, si desbloqueo el proyector de diapositiva, ya voy a tener información acerca de esa pieza. Permítame. Eso, muy bien. Ya, qué pena con ustedes, que las quería dejar por fuera. Pero sí, digamos que básicamente esta es una parte de cuando tú entras a las salas y ves que están bloqueados ciertos elementos. En la medida que tú vas avanzando y vas desbloqueando, vas resolviendo el rompecabezas, el laberinto, las cartas, las propuestas de juego que tiene, vas a poder acceder a la información de cada uno de esos elementos y en las recompensas vas a tener el elemento ya descubierto. Háblanos, Marisabel, un poco más de la parte técnica. ¿Cuántas herramientas de producción se analizaron y por qué se eligió la que utilizaste para construir el juego? Bueno, no estoy segura de cuántas piezas tiene el museo, creo que son 100 algo en este momento, no sé, tú me puedes verificar esa información. Alejandro, no se ve María Isabel. Efectivamente, expuestas en nuestra museografía actual, tenemos aproximadamente unas 89 piezas. Entonces, de esas 89 piezas, elegimos un total de 19 piezas para mostrar en el juego. Se eligieron por varias razones, o sea, las que quedaron fueron pues por varias razones. Una de ellas es que existían elementos previos de información importantes sobre estas piezas. Entonces, estaba la información de cuándo fue hecha la pieza, cuándo llegó a Colombia, de información relevante y bastante curiosa. Y eso, pues, toda esa información nos ayudaba, pues, a ponerla en el juego y hacerlo más interesante. Y también otra cosa relevante es que, como saben, pues las piezas están agrupadas por categorías. Entonces, no se podía elegir muchas piezas de una sola categoría.
Entonces, se trató de mantener entre 2 o 3 piezas de cada categoría. En total son 1, 2, 3, 4, aproximadamente 7 categorías que están repartidas en los 3 niveles. Entonces, pues esos elementos de criterio fueron los que se utilizaron para decidir pues qué piezas se podían utilizar y qué no. Y pues la mayoría de las piezas que estaban que tenían los videos de los chicos de mecatrónica se utilizaron porque pues es una ayuda visual muy importante y muy chévere como para mostrar a los usuarios. María Isabel, ¿en qué herramienta hiciste el prototipo? Este prototipo se hizo en una herramienta llamada Unity, que es para desarrollar, pues no, es una herramienta multiplataforma, entonces no se decidió hacerla en esta porque, pues como sabemos, es un prototipo y pues es su primera fase pues de lanzamiento, por decirlo así. Entonces, digamos, llega a haber una segunda, una tercera fase donde se quiera hacer una versión móvil o una aplicación. Unity nos permite fácilmente pasar de esa fase web a una fase pues que ya sea aplicación o ya sea realidad virtual, realidad aumentada o bueno, los pasos que vengan adelante para la persona que venga a hacer pues las siguientes fases. Entonces, es una ayuda, es una aplicación que ayuda bastante en cuestión de ser multiplataforma, fácil de publicar en web, tanto en web como en iOS, como en Android, como si son aplicaciones ya directamente ejecutables en el computador. Entonces, por esa facilidad, pues eligió en este caso Unity para desarrollarlo. Okay. Nos pregunta Nidia Quintero, ¿los jugadores tienen la posibilidad de interactuar entre sí en algún momento del juego? No, en el momento no, pero como lo dice María Isabel, eso hace parte de las cosas que se pueden ver para posibles avances del juego. Igual, la idea es que las personas puedan interactuar con el juego y que nos puedan recomendar cositas. Oye, chévere que se puede hacer esto. Oye, chévere que también se puede llegar a hacer eso. Porque nos ayudan a enriquecer el juego y creo que lo interesante de eso también es una construcción colectiva pues que nos permita tener una comunicación más asertiva con los públicos, ¿no? Y que los públicos puedan disfrutar de la herramienta que se está brindando para ellos. Lucas Gallego nos pregunta, ¿cómo se mide la interacción de los usuarios, el alcance y las estadísticas de éxito o de recepción en el juego? Eso es importantísimo. Sí, sí, señor. Nosotras decidimos hacer una base de datos, una pequeña base de datos que corre durante el juego. Entonces va recabando información como pues cuántas personas han jugado el juego, cuántas han rescatado la primera pieza, la segunda pieza, pues son 23 piezas, entonces cada pieza tiene, perdón, son 19 piezas y cada pieza tiene pues un puzzle para desbloquearla. Entonces la base de datos va recabando información de cuánto se demoró el usuario en rescatar esa pieza, determinada pieza, si logró rescatar todas las piezas. Como es un juego en el que para tú poder llegar a las últimas piezas necesitas rescatar las primeras, no puedes pasar de nivel a nivel autónomamente, sino que tienes que rescatar todas las piezas de una sala para poder ir a la siguiente. Pues esa información, toda esa información la va recolectando la base de datos. Si hay una pregunta muy importante del que está jugando, ¿ha visitado previamente el museo o no? Entonces, toda esa información se guarda en esa base de datos y pues luego se hace esa información puede ser descargada o... Bueno, se nos fue María Isabel de la charla, pero sí, básicamente, como lo decía María Isabel, hay una base de datos que va recopilando la información y va suministrando
va guardando toda esa información para que en el momento en que se requiera se pueda acceder, y eso nos ayude también a mejorar mucho más el juego. Les recuerdo, es que se nos cayó la señal, Ada también está por fuera, estoy yo solamente. Bueno, mientras de pronto las compañeras se articulan de nuevo a la charla, ya íbamos cerrando un poco la charla. Yo les contaba que el juego hace parte precisamente complementa un poco lo que es la exposición actual que tenemos, que se llama Desensambles, una mirada explosionada al Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que tiene 16 piezas que van mostrándose en videos, donde explosionan y se ven cada una de las piezas que la integran. Y esas piezas van a estar acompañadas de unas láminas que les va a permitir a ustedes armarlas en la casa. Es decir, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo toda esta información. Si usted quiere, puede acceder. En el momento ya hay 3 láminas que puede armar desde su casa, que es el televisor, el proyector de diapositivas y también la cámara de televisión de los años 70. Esas son las 3 piezas que están. Si algunos se dieron cuenta, a su mano derecha tenía el protagonista del juego, que es el restaurador, que también mañana vamos a compartir la lámina para que ustedes puedan armarlo en casa y nos compartan todas esas piezas que están construyendo desde sus casas. Para nosotros es muy importante conocer cómo son las experiencias que tienen los públicos con cada uno de los procesos que realizamos. Entonces, por eso nos es muy importante que nos envíen las imágenes armando y ya con las piezas armadas. Ya volvió Ada y ya volvió María Isabel. Qué pena con ustedes. Hay algo también que decirle a las personas que nos siguen con respecto al juego. Vamos a tener siempre un apoyo en línea en la medida de lo posible para aquellas personas que vayan teniendo dificultades o que quieran compartir su experiencia. Siempre va a haber alguien pendiente de nuestras redes en unos horarios específicos. Y tengo una pregunta para María Isabel. No sé si cuéntame, me escuchas. Sí, te escucho, cuéntame. María Isabel, ¿tú recomiendas a los museos hacer este tipo de estrategias para captar público? Totalmente. Es una experiencia que, digamos, para mí como desarrolladora me fascinó, pero, o sea, sé que para los públicos les va a gustar más. Yo como pública del Museo de las Telecomunicaciones de la Universidad Militar, pues siento que es una estrategia que todos los museos o la mayoría de los museos debería aprovechar, porque no solamente estamos en la era de las telecomunicaciones, entonces si no lo hacen sería como malgastar de alguna forma una muy buena oportunidad que nos está dando, digamos, este ciclo, y pues sobre todo la pandemia que nos está diciendo como, bueno, tienes que aprovechar de alguna u otra forma que estás en el momento de hacerlo, o sea, te lo está diciendo básicamente la situación. Entonces yo siento que la mayoría de los museos deberían apropiar este tipo de tecnologías para realizar cosas interesantes y para acercarse a todos los públicos en general y no solo la gente que, digamos, disfruta de salir e ir a los museos. Voy a aprovechar lo que está diciendo María Isabel para hacer una cuña publicitaria. Los ingenieros en multimedia egresados de la Universidad Militar Nueva Granada en sus 2 sedes son muy importantes en este tipo de procedimientos, en este tipo de proyectos. Y también dentro de la cuña, en la militar fue donde se creó por primera vez este programa académico. Entonces, ya saben, hay que contactar a los ingenieros en multimedia. Sí, y precisamente Alexandra Ferrucho nos dice, o respalda lo que estaba diciendo María Isabel, y es precisamente que estas estrategias son maravillosas en esta época porque permiten el acceso de todo público a los museos o a las instituciones desde la casa. Entonces, hay mucha gente que está pendiente
de estas herramientas y todo este tipo de estrategias multimedia que puedan las instituciones brindar para acercar públicos. Al mismo tiempo. Bueno, eso pues ya depende como del servidor al que esté, pues en el que esté el juego, pues son servidores de la universidad, así que pues yo creo que más de 100 pueden ser, pero pues digamos que la información sobre el servidor no la tengo, entonces no te podría decir exactamente cuántas personas pueden estar pues conectadas Sí. al mismo tiempo. Sí, tal vez de pronto la pregunta también iba orientada a si se puede jugar en línea varias personas al mismo tiempo. No, entra una persona a jugar y lo desarrolla. Y cada persona, si entran 100 personas van a tener un juego distinto. No es un universo que llaman ahora, como Fortnite, esto que es un juego que es en línea y eso, no funciona de esa forma por el momento. Por el momento. Esperemos a ver más adelante cómo desarrollamos el juego. Es un prototipo, Es un prototipo. lo que vamos a lanzar. Es un prototipo y bueno, yo creo que ya vamos despidiendo un poco la charla de hoy, que estaba muy chévere, muy amena. Les cuento, para las personas que nos están siguiendo en nuestros Facebook Live, a partir de la próxima semana los vamos a hacer los jueves. Los jueves a las 7 de la noche vamos a estar charlando de diferentes temas de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada que tienen diferentes colecciones. Ahorita nos hemos enfocado un poco en el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que tal vez es el museo más representativo que tienen, pero existen otros. Está el Ecomuseo y la otra semana vamos a empezar a hablar precisamente de temas ambientales, un poco más orientados hacia temas de otros espacios. En su momento seguramente vamos a hablar de literatura, vamos a retomar algunas piezas de la colección del museo a partir del cine, de la fotografía, de la telefonía. Bueno, tenemos muchos temas y la idea es que nos sigan acompañando ahora los jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. María Isabel, muchas gracias. Gracias a ustedes dos por la invitación. Bueno, y para las personas que quedaron aquí pendientes, les cuento. En un momento vamos a compartir el link en nuestra fanpage para que ustedes puedan ingresar y jugar de una vez. Les recuerdo que solamente funciona para PC por el momento. Recordamos que es un prototipo y también que toda la información que ustedes nos puedan aportar para enriquecer el juego nos va a ser de mucha ayuda. El restaurador que tiene a mano derecha, mañana vamos a publicar la laminita para que ustedes los armen en casa. Ahí está, mira. Para que lo armen así, que quede en casa bien chévere y que tengan algo del Museo Nacional de las Telecomunicaciones y de la Universidad Militar Nueva Granada en sus casas. Y también les recuerdo de nuevo que hay 16 piezas que van a estar saliendo. Ya pueden acceder a 3 láminas, el televisor de los años 70, la cámara de televisión de la década de los 70 y el proyector de diapositivas de un Kodak, de estos donde metían la diapositiva y proyectaba la pared. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, María Isabel. Hasta luego. Gracias.